historia en el Antiguo Testamento. Ese es Elías y Eliseo. Diga conmigo, Elías y Eliseo. Eliseo es aquel que recibió esa doble unción. Elías, sabíamos que era su líder. Era su líder, vamos a llamarlo en términos deportivos, su coach, su tutor. Pero estudiando este pasaje, que ahorita se lo comparto, veo que en el proceso de Dios, a nuestras vidas, Él nos lleva a diferentes etapas. Diga conmigo, a diferentes etapas. Dios nos lleva a diferentes estaciones en nuestras vidas. Es necesario pasar por proceso. Si no pasamos por proceso, la vida no tuviese sentido. Amén. Y hoy tú vas a mirar en qué etapa, en qué estación, en qué ciudad tú estás. Estas 4 estaciones es donde Dios nos lleva en proceso para poder heredar esas promesas, heredar esas bendiciones, heredar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Estas 4 estaciones marcarán para nosotros una vida plena en lo espiritual y en nuestra vida cristiana. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, se me salió los maracuchos, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel y allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlo y preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Se lo volvieron a repetir. Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán, al río Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como el que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Y le quiero nombrar estas 4 estaciones. La primera, Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Gilgal es un lugar, es un círculo, pero Gilgal trae a nosotros una liberación, trae a nosotros, es un lugar de reforma. Amén. Y Josué capítulo 5, verso 2, del 2 al 9. Josué capítulo 2. Dice la palabra, vámonos con la palabra esta mañana. Dios le habló a Josué y le dijo, ordena que se fabriquen unos cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Josué hizo lo que Dios le había mandado y todavía hoy el lugar donde se celebró esa ceremonia se llama Monte Aralot.
fue necesario hacer esto porque todos los israelitas adultos que habían sido circuncidados antes de salir de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos los hombres y muchachos que habían salido de Egipto ya estaban circuncidados, pero con los que nacieron en el desierto no se había llevado a cabo esta ceremonia. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los adultos que habían salido de Egipto. Esa gente había desobedecido a Dios y por eso Él juró que no les dejaría ver la fértil tierra que había prometido dar a sus antepasados, donde siempre hay abundancia de alimento. Así que Josué circuncidó a los hijos de ellos, porque durante la marcha no se había llevado a cabo esa ceremonia. Después de la circuncisión, todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron de sus heridas. Esas heridas sanaban en 3 días. Entonces Dios le dijo a Josué: ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavo en Egipto, por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. ¿Y qué presentaba la circuncisión? Dice la Biblia que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dice: tienes que circuncidar a los hombres que van a entrar a poseer esa tierra. Que durante 4 años no se practicó la circuncisión, mientras que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. La circuncisión se dejó de practicar, se dejó de hacer, porque esto se debía de hacer. El varón nacía y a los 8 días lo circuncidaban, pero eso se dejó de hacer. Entonces, esa era una señal de pacto que hizo Dios con su hijo Abraham y su descendencia. Y acá el Señor le dice a Josué que debía quitar el oprobio de Egipto y que también era una señal de liberación, que lo nombré hace rato. Diga conmigo: liberación. Y de romper todo lo que estaba mal en Egipto. Entonces Josué llevó a todos los hombres mayores de 20 años. ¿Y qué hizo Josué? Diga conmigo: los circuncidó. Están atentos y están enfocados en la palabra, porque esto es súper poderoso. Que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, porque de verdad que es una bendición. Y que el Señor nos va a llevar a un nivel que ustedes pues ni se imaginan. Amén. Dice que estuvieron 3 días hasta que sanaron. ¿Y qué representaba eso? Pregúnteme, Luis, ¿qué representaba eso? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla con Pedro. Y ahí vamos al grano. Y habla acerca de la circuncisión en un debate entre ellos dos, entre Pablo y Pedro. Diga conmigo: entre Pablo y Pedro. Donde Pedro quería establecer esa circuncisión, pero no en el hombre. Porque acuérdense, o bueno, para los que han indagado o hayan escudriñado la palabra, en ese entonces, para circuncidar era con un pedernal. Un pedernal es una piedra, pero la afilaban y quedaba una piedra cuchillo o un cuchillo de piedra. Ya se están imaginando, ¿no? Hay un voluntario acá que... hay un voluntario acá para hacerlo como que más gráfico para poder salir acá con entendimiento. Entonces, ese pedernal lo utilizaban, pero entre el debate de Pedro y de Pablo y Pedro era que no querían eso, no quería que el hombre circuncidara,
sino que el Espíritu Santo de Dios circuncidara. Pregúnteme, Luis, ¿y qué van a circuncidar? No más que quieren saber 3, 4 personas. No más mi hermano allí. Demanden. Diga conmigo, mi corazón. Y esto es para los pueblos gentiles, los pueblos no descendientes de Abraham. Entonces Pablo le dice que no debemos de obligar a los que no son judíos. Diga conmigo, gracias a Dios no somos judíos, porque ahí sí, aparte de ser bautizado, circuncidado, es un poquito tremendo. Entonces Pablo dice que esta circuncisión ya no es hecha de mano de los hombres, sino que se tiene que hacer en el corazón y representa esa liberación. ¿Esa liberación de qué? Esa liberación de opresión, esa liberación de ira, esa liberación de enojo, esa liberación de esas maldiciones generacionales, de esas iniquidades que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, que lo que trae es derrota. Diga conmigo, derrota. Entonces Dios empieza a trabajar en nosotros desde el primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Cuál es la primera estación? Gilgal, diga conmigo, Gilgal. Ahí donde inicia todo. Ahí donde inicia todo. Y es nuestro comienzo. Y debemos de pedirle al Señor que circuncide nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Para que podamos vivir una liberación, una libertad espiritual en la que nos lleva, ese es el trampolín que nos va a llevar a las otras 3 estaciones. Gilgal es una señal de pacto. Es una señal de pacto que hizo Dios con Abraham, pero también la está haciendo con nosotros. Es llegar acá y pactar con Él para que Él pueda trabajar en nuestros corazones y sacar todo lo malo de nuestro corazón y poder traer liberación. Amén. Diga conmigo, vámonos para la segunda estación. Betel. Diga conmigo, Betel. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2, dice, entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Imagínese la fidelidad que tenía Eliseo con su líder, con Elías. Es una fidelidad tremenda, es una lealtad tremenda. Y es lo que nosotros debemos de recibir en el Espíritu para ser obediente a la palabra del Señor y ser obediente a nuestros líderes y a nuestros pastores. Porque ahí está la clave. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra cobertura. Gracias a Dios por mi líder. Gracias a Dios por mi pastor. Gracias a Dios por mi pastora. Amén. Y Betel es un lugar de pacto. Es un lugar de consagración. Es un lugar de revelación. Esto es un altar. Esto es Betel. Y Betel es un lugar donde se levantó un altar y un sacrificio. Entonces, acá Dios lleva a Elías y a Eliseo a hacer un pacto con él. Dios conocía el corazón de Elías, Dios conocía el corazón de Eliseo,
y entregaron su vida, así como nosotros estamos entregando la vida a Jesús. Es lo máximo, es lo mejor. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. En ese lugar Dios hace pacto con Abraham, pero también hace pacto con Jacob. Diga conmigo, con Abraham y con Jacob. Cuando Jacob estaba dormido, tuvo un sueño donde veía una escalera y veía a ángeles subir y bajar. Y Dios allí se le reveló a Jacob. Y Betel también es casa de Dios, diga conmigo, casa de Dios. Y es puerta del cielo. Es una puerta que nosotros tenemos para poder pactar con Dios, pactar por nuestro ministerio, pactar por nuestro equipo de 12, pactar por los 144, pactar por un trabajo, por una visión, por un emprendimiento, pactar por una novia. ¿Hay solteros acá? Levanten la mano los solteros. Los solteros. Levántense los solteros. Un momentico. Levántense los solteros. Hey, muchachos. Un grito de guerra de los solteros. Un grito de guerra. Un grito desesperado. Dios mío. La sangre de Jesús. Oren por esa ayuda idónea, oren por ese sacerdote. Y es pactar. Por ejemplo, los jóvenes prospectos allá, pactar por una firma, pactar por un contrato. Allí tenemos a Rentería. De seguro, y en el nombre de Jesús ya él pactó. Porque Dios lo ha bendecido. Y lo ha bendecido en gran manera. Y ha sido obediente a la palabra, al llamado del Señor. Y es lo más importante, porque es que con Él hay ganancia. No importa lo que diga el mundo, pero ellos como familia están acá y están siendo obedientes. Y si ellos pactaron con el Señor traerá recompensa hasta el último día de su vida. Fuerte el aplauso a Jesús. Entonces, cuando pactamos, cuando consagramos, cuando estamos en ese lugar, en ese altar, pídale al Señor que les revele la palabra, que les traiga revelación a su alma, que les traiga revelación a su corazón, que les hable. Y Génesis capítulo 28, verso 19. Si lo pueden colocar. Y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. En esa casa de Dios ustedes van a pactar. Pacten con el Señor. Pacten con Dios. Y recibimos, cuando nosotros pactamos, mi amada y yo hemos pactado en varias ocasiones y hemos visto la mano del Señor, hemos visto milagros de uno de los jóvenes prospectos, Jesús Tuviñe. Vimos el milagro así vivito. Lo vimos, lo presenciamos. Y él se tiró a la piscina y tuvo fractura en la vértebra número 5, ¿verdad?
en las 5 y en las 6. Él pierde toda la movilidad de su cuerpo y quedó debajo de la piscina. Uno de los muchachos que están allí, Alejandro, al ver que no salió, él lo recoge y empieza a gritar y empieza a decir que no siente nada, que no siente las piernas. Yo estaba en ese momento, pero no estaba enfocado en él. Cuando yo lo escucho, fue un momento tremendo. No se lo deseo a nadie, pero Dios hizo un milagro allí. ¿Por qué hizo el milagro? Porque nosotros pactamos con Él, y a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, de las circunstancias que podamos estar atravesando o pasando, Dios va a estar con nosotros. Diga conmigo, papá va a estar conmigo, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Si se lo vas a dar a Él, dáselo fuerte, fuerte. Diga conmigo, vámonos para la tercera estación. Y la tercera estación es Jericó. Diga conmigo, Jericó. Y Jericó, voy a acelerar un poquito porque ya nos queda esta y nos queda otra. Lugar de confrontación. Diga conmigo, lugar de confrontación. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 4. Dice, Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió, diga conmigo, lo volvió a hacer. Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Diga conmigo, yo no dejaré solo a mi líder. Yo no dejaré solo a mi pastor, a mi pastora. No lo dejaré solo. Así que fueron juntos, ¿a dónde? A Jericó. Y Jericó es un lugar donde el Señor nos fortalece en la fe para poder conquistar. Conquistar con fe y no a nuestra fuerza. Es dejarle todo al Señor. Dios lleva a Josué a ser un hombre de fe, a conquistar todo por el Espíritu Santo. Y acá la trompeta que llevaban los sacerdotes y los soldados que gritaban y representaban la proclamación de la palabra, y aquí podemos nombrar la primera estación. ¿Cuál es la primera estación? Gilgal. La segunda estación, Betel. Estamos en Jericó. Diga conmigo, Jericó es un paso obligado en la vida espiritual. Debemos de pasar por Jericó. Obligado debemos de pasar por Jericó. Y bueno, cada quien sabe en qué estación está. Pero lo importante acá es que el Señor nos enseña que debemos de avanzar, que debemos de pasar al siguiente nivel, crecer en lo espiritual, crecer en la vida cristiana. Amén. ¿Y qué Jericó tenemos nosotros para conquistar? El Jericó de los 2 equipos, el Jericó de las novias, del novio, de ese sacerdote, de esa ayuda idónea, de un trabajo. El Jericó puede ser un trabajo, una visión que el Señor les da para que ustedes puedan ser prósperos y en abundancia. ¿Qué Jericó anhela y desea su corazón? Tener un hogar, tener una familia, tener un matrimonio, ser próspero. ¿Qué Jericó?
Tenemos un Jericó que conquistar. Y les digo, es un desafío. Es un desafío, pero lo hacemos por fe. Lo hacemos creyendo en las promesas y en las palabras del Señor. Amén. La cuarta estación, Río Jordán. Y el río Jordán es un lugar de manto. Es un lugar de autoridad. Y ese es como para cerrar con broches de oro. Y Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 y 8, dice: entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera, ¿a dónde? ¿A dónde? A Río Jordán. Pero una vez más, Eliseo respondió, dígame a mí qué respondió Eliseo. Dígalo fuerte. ¿Qué dijo Eliseo? Pastora, un discípulo así, ¿lo amáis? Bastante. Y declaramos ese Eliseo, ese carácter de Eliseo en nuestras vidas. Porque yo les voy a decir algo. Y mi amada me empuja. Por eso que esa es esa ayuda idónea de nosotros los sacerdotes. Digan los que están casados. Esa es mi ayuda idónea de mí, de ese sacerdocio que Dios está levantando. Y yo fui, gracias a Dios y gloria al Señor, porque tuve el privilegio de ir a Bogotá a la convención de sacerdotes. Y yo pasé por esas 4 estaciones y hasta más. Yo creo que agarré ¿cómo es que le dicen allá, Rocío? El Metrocable, el Transmilenio. Y es una bendición, pastora, porque este 2025 Dios va a levantar y está levantando sacerdotes que sean apasionados y que le entreguen la vida a Jesús. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes de MCI Maracaibo Norte? Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos 50 hombres del grupo de profetas. También fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. Amén. Entonces, el río Jordán es una estación, es un lugar de autoridad, de manto. Y Josué, capítulo 3, versos 5 al 8, Josué por su parte le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Después les dijo a los sacerdotes: carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan. Nosotros lo seguiremos. Y así lo hicieron. Dios le dijo a Josué: lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo, como estuve con Moisés, y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que llevan al cofre del pacto que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Moisés dejó, ¿a quién dejó Moisés? A Josué. Y Elías. Todo lo que hace Dios es perfecto. No se pela. Es perfecto. Sus obras son perfectas. Sus obras son agradables. Y uno cuando escudriña y cuando lee la palabra, es tremendo lo que el Señor, lo que Dios nos muestra, lo que Dios
nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere hablar. ¿Y qué quiere el Señor acá? Que podamos hacer milagros sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Caridad, porque es un privilegio de poder llevar la palabra, sanar a los enfermos, traer liberación a muchas personas. Pero es necesario, diga conmigo, es necesario pasar por estas 4 estaciones. Amén. Y milagro y lo sobrenatural de Dios, Moisés entregándole la autoridad a Josué, Elías entregándole la autoridad a Eliseo, el manto a Eliseo. Y esos son los 2 sucesos que muestra el Señor en el río Jordán. Y es tremendo porque cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo, ustedes no se imaginan lo que van a hacer. Yo les voy a decir algo, Dios está obrando en mi vida y lo he sentido. Y es un privilegio y es un honor. Ustedes saben, a mí no me gusta viajar solo. Y yo estuve 5 o 6 días en Bogotá. Obviamente no llevé a mi amada porque, bueno, era de hombre, de sacerdote. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿O están enfocados todavía en la palabra, en el mensaje del Señor? Viajar solo, cocinar solo. Yo sé cocinar, pero la comida de mi esposa, bueno, es mucho mejor, es bueno. Yo cocino rico, pero ella cocina divino. Y extrañando mi casa, extrañando mi hogar, mi trabajo, los muchachos, los hermanos en Cristo, nuestras pastoras que son hermosas. Pero cuando el hombre se esfuerza y es valiente, como dice la palabra, ahí es que Dios trae recompensa. Porque es que, como se lo decía temprano, la vida no tuviese sentido si fuese fácil, si no hubiesen procesos, si no hubiesen aflicciones. Dice la palabra, vas a tener aflicción, pero cálmate. Parafraseando, yo he vencido al mundo, yo estoy con vos. Y es un privilegio. Y yo voy a la convención solo en el avión, solo en el hotel. A veces bajaba y el que me atendió en el lobby le compartía de lo que Dios me estaba dando. Incluso en la misma convención, bueno, ahí está mi hermano Osber, lo llamé, videollamada. Gracias a Dios me atendió y creo que se quebrantó. Pero no más que yo me quebranto demasiado cuando siento la presencia del Espíritu y el Espíritu Santo está acá. Hablando a esos sacerdotes y hablando a esas mujeres guerreras. Amén. Fuerte el aplauso a Jesús. ¿Y qué quiere el Señor en el río Jordán? Quiere que nosotros subamos de nivel, que podamos cruzar ese Jordán con un acto de fe, que podamos crecer en nuestra fe por medio de la palabra, que podamos tener intimidad con el Señor, intimidad con Dios, relación con Dios. Si antes no la tenía, ahora me determino, así como se determinó Eliseo. Eliseo se determinó seguir ¿a quién? A Elías. Porque ¿qué decía Eliseo? Yo quiero de lo que tiene mi líder. Y hasta más. Yo les voy a decir algo. Mi pastor Franklin Osorio es un hombre de fe. ¿Quién no sabe que el pastor Franklin es un hombre de fe? Esperanza de Viva, hombre de fe. Evento que yo he visto acá, hombre de fe.
¿Cómo levantaron este ministerio? MCI Maracaibo Norte. Hombres de fe. ¿Verdad, pastor? La fe te lleva al siguiente nivel. Avanzáis con la fe. Entonces ellos cruzaron el Jordán con un acto de fe y recibieron el manto, recibieron esa unción. Diga conmigo, yo quiero recibir ese manto. Yo quiero recibir esa unción que recibió Eliseo. Y la autoridad, esa autoridad que te la da el Espíritu Santo de Dios, cuando la pedí con fe. Amén. Y ya estoy en súper rojo. De verdad que le doy gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, por este mensaje. Vamos a orar. Colóquese sobre sus pies. Y quiero que pasen adelante. Vamos a orar con fe. Pueden pasar adelante con fe, creyendo que el Señor hará grandes cosas en su vida. Que le puedan decir: Padre, quiero avanzar en las estaciones.